sí quisiera mostrar unos pequeños ejemplos de diferentes tipos de aplicaciones. A nivel general, pues por ejemplo tenemos la del Museo Picasso Barcelona, que la pongo aquí porque fue la primera que se hizo en nuestro país. Evidentemente, si ahora la vemos, pues decimos, no es una aplicación señera, es una aplicación muy básica, pero cumple un objetivo en ese momento, que era tener información de la institución, y para el museo fue una experimentación de lanzarla y de por lo menos atreverse a experimentar en un ámbito en el que la museología española todavía nos está muy metiendo. Pero en general, todo tipo de aplicaciones de que sean sobre la institución o sobre el museo, vamos a ver que todas tienen unos formatos muy estándar, como vais viendo también aquí en esta del Guggenheim. Te explican recorridos, obras generales, cómo llegar, agenda de actividades, todas, como vais a ver, todas siguen un mismo patrón. La que comentabas, también un ejemplo, la del Hermitage, que precisamente lo que tiene este concepto de que es una aplicación freemium, que tiene esa parte gratuita y luego si quieres ampliar contenido, pues tienes que hacerlo a través de pago. Pues es una forma también de crear una aplicación general y más o menos pues, intentar rentabilizarla un poco. Aplicaciones también, pues igual como eso, la que comentaba Manel, que son aplicaciones claves, son, por ejemplo, pues la del MoMA, que estandarizó un poquito cómo serían todo el resto de aplicaciones generales de museos, y a partir de aquí, pues igual, pues los tours, el calendario, obras señaladas, la comunicación, van todas un poco por esa misma línea. También tenemos otras opciones, que es, como comentaba antes, no solamente no crear una aplicación de cero. Por ejemplo, aquí tenemos dos aplicaciones que están bajo una misma plataforma, que es tanto la del Museo del Libro como la del CAP de Burgos. Son dos, como veis, tienen un diseño bastante similar, porque se han creado dentro de esta plataforma, y que lo que te permite precisamente es esto, es ahorrar costes si no podemos hacernos una aplicación concreta. Las aplicaciones también bastante habituales que he comentado en nuestro país son pues la tipo catálogo, las que nos van a permitir de forma interactiva profundizar más y entrar más dentro del catálogo de la aplicación. Aparte de esto, vamos a empezar también a tener ya aquí aplicaciones temáticas, como por ejemplo la de obras escogidas del Thyssen. Ya estamos hablando aquí de aplicaciones de pago. Veis el precio, 3,59. ¿Pagáis por esto? ¿Pagaríais por 3,59 por una aplicación del Thyssen? A ver, levantad la mano los que sí pagaríais. Dos. Pues creo que deja un poco claro precisamente que a lo mejor no se rentabiliza demasiado para pocas personas. Pues eso. Y estamos viendo que estamos hablando de que nos llega a 4 euros, ¿no? Y a lo mejor no eso. Otra, también del Thyssen, también temática. Para mí yo creo que es de las mejores aplicaciones que en este momento podemos encontrar en nuestro país, que es la última que han sacado, la de Giovanna, centrada exclusivamente en esta obra. De nuevo, aplicación de pago, muchos menos, 1,79. ¿Quién pagaría 1,79? Debemos de igual, ¿no? Solo hay uno ahí. Sí, y la que está por aquí ya se la ha pensado que como ya pagó en la otra, dice, esta ya es demasiado, ¿no? Influirá el tema, ¿no? Sí. Yo creo que esto, bueno, deja un poco claro precisamente que si en un ámbito tan especializado como es lo que estamos aquí, no estamos dispuestos a pagar por bajar una aplicación, pues en ámbito más general quizás sea más complicado. Y resulta también curioso, a mí esto me resulta bastante curioso, porque si estamos dispuestos a pagar a lo mejor por comprar el catálogo, que es mucho más caro, o por comprar un libro, ¿no? Precisamente yo creo que todavía ese elemento tangible hace que estemos mucho más predispuestos a llevarnos ese elemento que a comprar una aplicación, pero es la situación que tenemos que tener en cuenta hoy a la hora de decidir si la hacemos premium o no la hacemos premium nuestra aplicación. Otro ejemplo, también la que hemos comentado antes de temáticas, es la del Museo del Prado, 3,59, por Second Canvas. ¿Quién pagamos por esta? ¿El Prado sube un poco más? Bueno, el Prado parece que despierta un poco más de interés, pero en general volvemos a movernos por lo mismo. Otras. Eso significa que el tema influye mucho. Uh-huh. Bueno, también implica que hay gente muy leal, porque tenemos a él que ha pagado absolutamente por todas las aplicaciones. Pero es que él se querrá especializar en aplicaciones, claramente. Es un friki como nosotros. Bueno, tenemos otros ejemplos de aplicaciones también en nuestro país, que son tipo más catálogos, en las que podemos ir conociendo un poco a poco la obra de una colección. Realmente, para buscar aplicaciones realmente innovadoras, prácticamente tenemos que irnos fuera. Todavía aquí somos mucho más conservadores, más comedidos a la hora de experimentar con cómo hacer esto. Quizá precisamente también porque tenemos menos. Y evidentemente, si tenemos una o dos, vamos primero a lo general antes de meternos en aplicaciones mucho más concretas.
Esta, por ejemplo, del MoMA, una aplicación interactiva, ArtLab, muy divertida exactamente, para interactuar, para crear, para ir moviendo cosas. Es una aplicación que yo creo que es muy didáctica, que además ha tenido bastante eco y bastante difusión. ¿Qué pasa? El MoMA se puede permitir ya hacer esto, porque tiene aplicaciones genéricas las que quiera y ya se puede meter en hacer aplicaciones mucho más concretas y mucho más libres, ¿no? Esta era de pago, si no Sí. recuerdo mal. Ya no, ahora mismo no es de pago. Ahora mismo es ya gratuita. ¿Te la pagaste, no? Bueno, No pues seáis sí. los primeros en descargar. Pues si ahora mismo lo bajáis ya está de forma gratuita. Otras aplicaciones que, por ejemplo, aquí lo que te hacen es que juegan mucho con elementos 3D para exposiciones temporales. Esta también es una aplicación bastante interesante, que es acerca de una exposición que te permite conocer los elementos más importantes que se han ido inventando a lo largo de los años, y es una aplicación para mí muy interesante y también significativa porque es de un museo de ciencias, porque precisamente, como también comentaba Manela al principio, la innovación en este ámbito ha venido mucho más de los museos de arte, entonces también encontrar aplicaciones así bastante interesantes de los museos de ciencia se agradece bastante, ¿no? Este es, por ejemplo, cómo se veía esta aplicación. También sirven para no solamente hacer exposiciones en interior, sino que yo creo que el punto también fuerte de estas aplicaciones es hacerlo en exteriores, ¿no? Es precisamente poder complementar con el espacio que está fuera del museo, porque dentro de la institución, al fin y al cabo, tenemos otros recursos. Tenemos las cartelas, tenemos elementos en sala que nos están orientando, pero si tú vas por la calle, pues prácticamente no tienes elementos que pueden formar parte de, a lo mejor, de un recorrido, pero no tienes esos elementos. Pues aquí es también interesante, precisamente, yo creo que ese es el punto fuerte de las aplicaciones. Y en este caso, de la Fundación Joan Miró, una exposición temporal que fue la Escalera de la Evasión, que precisamente lo que hacía era también hacer un tour por la ciudad de Barcelona y utilizar códigos QR. Interesante también son muchas las aplicaciones que también nos metemos en el mundo de los juegos y en el mundo de juegos que no solamente son lúdicos, sino también una parte importante didáctica, ¿no? En este Museo de Ciencias de Chicago, pues acerca de una exposición, pues te enseñaban precisamente a comer, a tener hábitos nutricionales saludables a través de este juego de aplicación. Una interesantísima, que es, por ejemplo, un juego de pistas del Metropolitan a través de su conocida Madame X, que es un cuadro súper famosísimo del museo, y es una aplicación que te permite, a través de serie de pistas, descubrir un asesinato, y es una aplicación muy interesante. Hay fotografías que ha puesto el museo de montones de personas que han ido hasta el propio museo, incluso disfrazados de la época, para seguir este juego de pistas y jugar con esta aplicación. Son cosas que consigues así, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto pues, puedes involucrar a la gente con esto que estás haciendo? Pues esto es un ejemplo de ello. Hasta el punto de que grupos de jóvenes, que son además un perfil bastante complicado de traer al museo, pues venga al museo durante un día disfrazados de la época para resolver un juego de pistas teniendo el móvil en la mano, ¿no? Otras, como por ejemplo esta del Plateón de San Francisco, que lo que te mete es un elemento de audio, porque básicamente nosotros en exposiciones el audio nos falta, no sabemos muchas veces cómo sonaban cosas que estamos viendo, ¿no? Y precisamente pues hay muchas aplicaciones también que juegan con eso, nos van a aportar ese otro elemento sensorial que muchas veces lo perdemos cuando estamos en una exposición. Interesantísima también del Met es esta que es ya puramente de entretenimiento, que es una aplicación simplemente para descubrir pues Photoshop históricos. Cuáles de estas imágenes son fake y cuáles son reales, ¿no? Pues a través de la aplicación de ella pues tenías que ir eligiendo cuál es la imagen verdadera y cuáles son las imágenes que en su momento fueron retocadas, ¿no? Muy interesante. Otra también, yo creo que aquí en Europa, Tate es un ejemplo claro de creación de aplicaciones. Tiene muchas, muy buenas, muy recomendables todas. Yo creo que si queréis ver ejemplos de aplicaciones diferentes, ir a su página porque todas son muy recomendables. Y aquí otra, que solamente iba a ser una exposición temporal, pero lo que intenta es experimentar con la creatividad del usuario, ¿no? Es que tú juegues con las imágenes, juegues con tus propias imágenes para moverte, para generar contenido. Ya no solamente que tú recibas ese contenido, sino que tú también seas capaz de generarlo con esta aplicación. Otras muchas que integran lectores de QRs, otra también de creatividad, y es que tú te conviertes en un neandertal, subes tú una fotografía y a través de ahí puedes elegir, bueno, no solamente un neandertal, sino puedes elegir el tipo de homínido en el que quiere transformarte, y entonces puedes ir buscando diferentes tipos de imágenes y todo eso. ¿Por qué esto es interesante? Porque en realidad lo haces en un momento,
¿A ti te queda claro la diferencia entre un Australopithecus o un Neandertal cuando tú te haces tu imagen y ves cómo efectivamente los rangos van cambiando? Y además los compartes en tus redes sociales y eso hace que más gente se interese por la aplicación y se interese por la exposición que está teniendo lugar en la institución, ¿no? Son a veces aplicaciones sencillas, creativas, pero que en el público pues tiene impacto. Juegas un momento y consigues que tengan bastante difusión. También una muy buena, volviendo también a Tate, porque ya como digo siempre es un ejemplo, es un juego infantil que lo que te permite es que tú eres un camaleón que va saltando, bueno, no tengo más imágenes, por diferentes periodos históricos y que en cada uno de ellos pues vas esquivando a los diferentes personajes, a los diferentes iconos de ese momento pictórico concreto, ¿no? Y es una forma para que los niños pues puedan de forma sencilla ir haciéndose un poco con la iconografía de los diferentes periodos artísticos. Y para los mayores yo digo que la verdad te pones a jugar con el camaleón y tú ahorita la echas también muy a gusto aquí pegando saltos con él, ¿no? También muy interesante es esta en la que te conviertes en un detective y que tienes que ir descubriendo, como si fuese un CSI, los diferentes elementos que te están poniendo para que resuelvas. Y resulta interesante porque al mismo tiempo que tú vas resolviendo, te están dando las explicaciones científicas de por qué eso ocurre, ¿no? Y es una forma bastante curiosa de conocer una exposición o de conocer una serie de casos. Otra de las, para mí, grandes aplicaciones que es Tape Tram, que es un juego que es bastante interesante porque, como veis, una vez que tú empiezas a jugar, lo primero que te pregunta es si estás o no allí. ¿Cuántas personas están jugando y cuánto tiempo tienes? Una cosa tan simple como eso nos va a mostrar diferentes formas de interactuar y diferentes formas de que tú puedas jugar con la aplicación de manera individual o puedas jugar con la aplicación pues a través de diferentes personas que forman parte de ella, ¿no? Entonces son cosas bastante interesantes. Uy, esta se me ha escapado, formaba parte de la otra, que era la de Tate. Más ejemplos de creatividad infantil, pues es un ejemplo simplemente de aplicación pues para que tú juegues, dibujes y pintes diferentes elementos que forman parte del museo. Es una forma sencilla de que los niños pues se entretengan mientras están haciendo la visita y recuerden todo este tipo de elementos. Aplicaciones interactivas, pues por ejemplo, para descubrir lo que hay dentro de las momias, pues a través de un escáner podemos ir viéndolo a través de nuestras aplicaciones. Como veis, ejemplos de todo hay muchísimos y sobre todo tenemos que tener en cuenta pues eso, que todo se queda al final en nuestra creatividad, en aquello que queramos hacer. Reconocimiento de imagen, yo creo que esto es un elemento clave porque va a ser un poco el futuro, ¿no? Al final, hasta ahora decimos, pues vamos a interactuar en el espacio de la exposición con la aplicación, pues con códigos QR, con NFC, con diferentes formas así, ¿no? Y al fin y al cabo, pues el reconocimiento de imagen es que son aplicaciones que directamente te van a reconocer aquello que están viendo, con lo cual podemos crear una museografía totalmente limpia porque no tenemos que meter elementos aparte de eso. Otras, por ejemplo, de realidad aumentada que te permiten también hacerlo fuera de la institución y conocer diferentes elementos. Y bueno, para terminar, lo que comentaba, que actualmente son las aplicaciones, pero en el futuro ya no solamente las aplicaciones en terminales móviles, en tabletas, en teléfonos, pero en el futuro cada vez más vamos a llevar otro tipo de elementos inteligentes con nosotros. Vamos a llevar ropa inteligente, vamos a llevar relojes inteligentes, vamos a llevar gafas inteligentes. Entonces, también aquí, las instituciones culturales, vamos a introducir aplicaciones. También aquí vamos a crear cosas. Pero precisamente para entrar en este ámbito, primero tenemos que trabajar en primero tenemos que experimentar con esto. Por eso yo digo que es importante empezar a introducirlo ya, a pesar de que hayamos visto que no se consigue dinero con ello, a pesar de que hayamos visto que todavía el índice de descarga no es demasiado elevado, porque al final vamos a llegar a esto, vamos a llegar en poco tiempo a esto, y cuanto más hayamos trabajado desde el ámbito de la cultura, más fácilmente vamos luego a poder integrarnos. Como ya he comentado, yo creo que hemos visto que podemos ver luego muchas más aplicaciones, y ahora supongo que Manel comentará otras tantas, pero yo creo que esto lo interesante precisamente es que podemos imaginar lo que queramos. Si tenemos que desarrollar una aplicación, no tenemos que quedarnos en unos estándares. Aplicaciones que realmente tienen un valor para el usuario son descargadas y se buscan y la gente les interesa y las comenta, pero para eso tenemos que ser capaces también nosotros de, cuando pensamos en una aplicación, no quedarnos en el estándar de hacerla como todo, simplemente por tener una aplicación, sino trabajarla bien, pensarla bien y crear un elemento que forme realmente parte de nuestra institución, que sea lo que realmente convenga a nuestro museo y que realmente sea útil para el usuario. Porque si es útil para él y le aporta un valor, pues evidentemente pues sí va a tener esas descargas y sí va a tener esa